Ustedes ya saben que a nosotros nos encanta en este espacio de la Reconquista contar la historia de la gente de a pie que iba reconquistando, es decir, repoblando territorios, la Reconquista a golpe de azada. Bueno, pues es que es fundamental para entender bien la Reconquista, es decir, por encima y por debajo de las batallas, de los nombres de los reyes, de las crónicas de la corte, por encima y por debajo de todo eso, a finales del siglo VIII, lo que ocurre es que hombres y mujeres de a pie, familias de campesinos, grupos de monjes, empiezan a ocupar tierras cada vez más hacia el sur, desafiando al peligro y a la muerte. Bueno, pues también ahora, en el momento de nuestra historia, mediados del siglo IX, con Ordoño en Oviedo y Muhammad en Córdoba, los colonos cristianos van a seguir descendiendo lentamente hacia las tierras llanas. En episodios anteriores hemos visto a Debato y Muniadona en el Valle de Mena, a sus hijos Vítulo y Hervigio en el Valle de Losa, al obispo Juan en Valpuesta, a los campesinos libres del conde Munio en Brañosera, al guerrero Juan en la Plana de Vic, a los colonos de Sobrarbe y a los desdichados que acabaron sus días en la cueva foradada al pie del Pirineo de Huesca. Viajemos ahora a otro punto del mapa, la montaña leonesa, en el vértice de Asturias, León y Palencia. También aquí los colonos cristianos empiezan a aventurarse hacia las tierras llanas y conocemos la aventura de uno de ellos, el audaz Purello. El audaz Purello, en efecto. Hay un punto en la montaña de León donde los cerros empiezan a asomarse hacia el llano, al sur, a lomos del río Esla, cerca de donde hoy está el embalse de Riaño. Bueno, pues hasta allí habían llegado los colonos, seguramente asturianos y cántabros, ocupando montes y prados, haciendo presuras y sembrando los campos. Uno de esos colonos es nuestro amigo Purello, que se ha instalado en la zona con su familia. No era una vida fácil. Pocos kilómetros al sur, la amenaza musulmana seguía presente. La gran llanura leonesa era tierra de nadie. Ni moros ni cristianos habían establecido allí ciudades ni plazas fuertes, pero eso no significa que estuviera exenta de presiones armadas. Ya hemos visto cómo el intento de Ramiro de repoblar León, por ejemplo, fue inmediatamente frustrado por las huestes sarracenas, porque aunque aquello era tierra de nadie, las columnas guerreras y sobre todo musulmanas no dejaban de transitar la zona. Podemos imaginar la situación. En el norte del llano, donde empieza la montaña, familias de campesinos cristianos. En el sur, al otro lado del Duero, partidas de guerreros musulmanes que conocen bien la debilidad de esas comunidades de agricultores y ganaderos. En medio, aisladas en el paisaje, pequeñas plazas defensivas moras como las de Verdiago y Aleje, puestos avanzados desde donde los sarracenos controlan los movimientos de los cristianos. No hacen falta grandes contingentes armados para castigar a los osados campesinos. Bastan unos pocos hombres, 20 o 30 jinetes, para cabalgar hasta aquellos campos, saquear las cosechas y apresar cristianos a los que luego podrá venderse como esclavos. Los campesinos saben que si aparecen los jinetes moros pueden refugiarse en las montañas, pero no siempre les va a ser posible. En una de esas pequeñas expediciones de saqueo, los musulmanes han llegado hasta el paraje de Purello y han apresado a uno de sus hijos, Flagino. Probablemente se trataba de soldados moros de los puestos de Verdiago y Aleje en la garganta del Esla, pero nuestro Purello no está dispuesto a soportar la afrenta. Coge sus armas y sale en persecución de los moros. Sin duda le acompañarían sus clientes, es decir, la gente que trabajaba para él. Nuestro hombre da alcance a los secuestradores a la altura del río Dueñas, en la montaña. Implacable, mata a los moros y rescata al joven Flagino. De regreso se detiene en el paraje de Valdoré, en el Alto Esla. Purello hace presuras en el lugar y se lo adjudica. Meses más tarde, un documento de 6 de mayo de 845, firmado por el rey Ordoño, confirma a Purello la presura de Valdoré y dice así: para que la tengáis vos y vuestros hijos y la posea vuestra progenie hasta el fin de los siglos, con potestad de venderla o donarla. Esto en premio a su acción contra los moros. Dicen que el linaje de Purello se mantendría en la zona de Valdoré hasta nuestros días. A este Purello se le han atribuido muchas cosas, entre otras que fue gobernador de Astorga. La verdad es que de él solo conocemos a ciencia cierta lo que nos dice ese documento regio de 845, pero sí sabemos que la aventura de Purello se inscribe en un proceso más general, que es la repoblación del norte de León, un proceso que la corona asturiana alienta decididamente. Y también sabemos a quién encomendó el rey Ordoño la tarea de proteger la repoblación, al conde Gatón del Bierzo. Un nombre importantísimo en nuestra historia, el
conde Gatón. Gatón formaba parte de la familia real. Estaba casado con una señora que se llamaba Egilo. Unos dicen que Gatón era hijo del difunto rey Ramiro y hermano, por tanto, del rey Ordoño. Otros dicen que no, que era cuñado de Ordoño. Bueno, no lo sabemos. En todo caso, sea como fuere, era un hombre de confianza del nuevo rey de Asturias y por eso, a partir del año 850, Gatón recibe la orden de asegurar la repoblación del llano leonés. Vamos a recordar cómo se hacía esto. No es que las tropas cristianas lleguen, derroten a los moros y a continuación repueblen la tierra recuperada. No, la acción militar va después y tiene por objeto asegurar los territorios que han ocupado ya los colonos y dotar a esas tierras de una estructura política incorporándolas a la corona. Bueno, y así Gatón parte de Balboa, en el Bierzo, y se dirige hacia el sureste, Ponferrada, Astorga. Ahí en Astorga hemos de pararnos, una antiquísima ciudad, primero Asturi y después romana, cabeza del tráfico de metales en la Hispania imperial, destruida en 456 durante las guerras entre godos y suevos, reconstruida inmediatamente por el obispo Toribo en 460, que hizo de ella su sede episcopal. Pues los moros la arrasaron en 714, cuando la invasión, y desde entonces había quedado reducida al estatuto de ciudad fantasma. Pero seguía siendo un lugar clave para las comunicaciones en el noroeste y además un baluarte estratégico de primer orden, protegido por las montañas al norte y abierto al llano hacia el sur. Este Gatón debió de poner enseguida sus ojos en ella. Es la primera ciudad que el conde del Bierzo repuebla. Deja allí al obispo Indisclo y sigue camino hacia el este. Indisclo se llamaba el obispo. Vamos a ver, ¿fue que Gatón dejó allí al obispo o el obispo ya había estado allí y realizó presuras en la zona? Bueno, no lo sabemos. El nombre de este obispo Indisclo aparece en cualquier caso vinculado a las primeras presuras de tierras en Astorga. Al este de Astorga un riachuelo marca una frontera natural. Gatón establece allí una línea divisoria, edifica un castro defensivo que aún hoy se llama Villagatón. Están los mapas, y la tierra al oeste quedan para el obispo. Bajo la dirección de este Indisclo nacen o se repueblan localidades como Brimeda y Biforcos. Los documentos nos indican con mucho detalle cuál era la mecánica de la repoblación. Primero se plantan mojones que señalizan el terreno, después se construyen casas y se ara y siembra la tierra, se reservan otros espacios para el ganado, para apacentar los rebaños, y así va surgiendo un mundo nuevo. El movimiento repoblador es intenso. A la zona acuden numerosas familias, bercianos, por supuesto, en la estela del conde Gatón, pero también gallegos, asturianos y hasta mozárabes que abandonan al Andalus para unirse al reino cristiano del norte. Los monjes del monasterio de Samos aparecen en Bergido, entre las actuales Villafranca y Cacabelos. Nacen hasta 17 núcleos de población. Otros nombres aparecen en nuestra historia, con mucha frecuencia envueltos en conflictos por la propiedad de las tierras colonizadas. Cerca de Astorga, en Combarros, un berciano llamado Catelino ara unas tierras aparentemente abandonadas y las toma como presura. Pero esas tierras forman parte de la presura de Indisclo, del obispo, que las reclama. Indisclo pone un pleito a Catelino, el conde Gatón, que es el delegado del poder real, ha de actuar como juez, y Gatón dará la razón al obispo. La noticia es interesante porque nos señala una primera fuente de conflictos entre la presura por delegación regia y la presura popular, es decir, la que los campesinos realizaban por su propia cuenta. Y esto a su vez nos confirma el protagonismo del pueblo, que iba haciendo la reconquista a golpe de azada. Hay que decir que Gatón del Bierzo tuvo éxito en su tarea, pero un acontecimiento imprevisto iba a apartarle temporalmente de ella. En el verano de 854, el rey Ordoño le da orden de acudir con sus ejércitos a Toledo, porque los toledanos, lo contábamos ayer, en guerra con Córdoba, han pedido ayuda a Oviedo, y Oviedo se la tiene que prestar. Esa era la nueva misión del conde Gatón del Bierzo. Poco podía imaginar el eficaz repoblador del norte que el destino le había preparado una tragedia. La estrella polar. Si navegas de noche, te proponemos un rumbo.